sin me di cuenta anteojos, que ¿no? Es como Superman. Sí, claro. Ah, claro. Sí, a ver, mira, así parece Aparte esa... estamos... Lo que pasa es que no hagamos eso porque si me saco los anteojos, soy Superman y estoy en un edificio y tienen toda la ciudad atrás, tengo miedo de recibir un tratar de disparo. ver si vuelo. No, está bien, igual te vamos a frenar, Javi, por las dudas, quedate tranquilo, vamos a hacer todo lo posible para que no pruebes, por lo menos adelante de nosotros. Bien. Traje torta. Mirá, está la velita tenemos encendida. Qué bueno. A ver, sacame el zócalo para ver la velita. A ver, ahí está, mirá. Mirá, la velita se jugó con el buzo. Ay, chicos, me enganché todos los pelos. Porque hoy Arruiné- cumpleaños Angie, por si no saben, ¿no? Arruiné mi momento. Cumple 25. 25 25 años. 25 pírulos. Fede Pasos, buen día, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Feliz cumpleaños. Está Muchas invitado- gracias. Estás invitado a mi fiesta. Qué bueno. Te quiero ver. Bien, Yo ¿dónde- sí te quiero ver en mi fiesta. ¿Dónde es tu fiesta? ¿Acá? Acá. Ah, perdón, pensé que había había. la dirección la hora. No, vamos. pensé que Otra- había- Otra que los 100 que fueron a tu No, No quiero que me pase lo mismo que a vos. Pero ¿cómo se festeja igual? Después ya lo dijiste, pero no me acuerdo. Hoy doblete stream. Sí, en bien. mi casa viene mi familia. Ayer cené con mi familia. Pero ¿cuándo es la conga Mañana. descontrolada con toda la gente? Mañana pizza libre con mis amigos Bien. y después boliche barra libre hasta las Qué 2 bueno. de la mañana. ¿Dónde? ¿Lugar? Un boliche de por ahí. ¿Un boliche de Ramos? No, Palermo. Ah. Che, Palermo. pero hasta las No. 2 de la mañana, ¿es así? Barra ¿Es con libre. horario? Pero es con horario hasta las 2. No, después el boliche sigue, pero tenés que pagarte lo que quieras tomar. Ah, ahora entendí, Claro, ahora entendí. claro. Es Ah, un viejo bien, truco bien. bolichero, ¿no? Ah, no. Está muy Lo- bien. No sabía, no entendí. En Pinar Bueno, arrancó. hacemos la un feliz cumpleaños por 2, o sea, rápido tiene que ser, porque Bien. ya catamos. ¿Cómo Que se los habla? cumpla muy feliz. Que lo 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 cumpla. Que lo cumpla. Que lo cumpla. Todo esto porque vamos. Moy me dijo, hay que cantar sí o sí el cumpleaños para comer la torta. Sí. Sí, es un Pero ritual. claro. Es un ritual. No, está bien, Mínimo. él. Tenés hay que pedir 3 Voy- deseos. Bueno, era antes Sí, de ya apagarla. estaba No, apagada la las vela. pedí, las pedí, las pedí. No, ¿los pediste? Las pedí, las ¿Estamos pedí, ya las nosotros en tengo muy alguno? preparadas. Ah, pediste de otro los- deseo. Por supuesto, por supuesto. Vamos. En especial vos, Tavo. Vamos, gracias. Bueno, Muchas gracias. La velocidad mental para pedir los deseos porque fue mientras Es estaba todo, realizando todo, Son es todo. deseos muy que bien. ya los Ya tiene los tenía, pensados. ya los tenía. Claro. Che, ese arreglito Hace no 10 se ve, meses ¿no? los vengo Ahí. pensando. No, habría que ponerla general. a ¿No se ver puede si- subir un poquito, Moy, el paño? ¿No se puede? No, igual no Con se el va a llegar a joystick ver. ese que tenés La ahí. última vez, vos sabés que a me ver, puse- mirá, ahí está. Ahí Mirá qué va. lindo, ahí está. Feliz Feliz cumpleaños. cumpleaños. Estuvimos con el profe como 20 Feliz minutos cumpleaños. queriendo colgar el cartel, así que espero que lo aprecien. ¿Va a haber show en vivo? ¿Hay un show vivo? ¿De qué? Un mago, un payaso que vengan o hoy? ¿Hoy? No. Hubiera estado payaso. bueno, piñón fijo, ¿no? More me preguntó, ¿querés que traiga a alguien especial Mirá. por tu cumple? Mirá. La verdad, productora 10 de 10. Y no se me ocurrió, le hubiese pedido a piñón fijo. Mirá. Estuve floja. Sí. ¿Y el La verdad chuchuá? que O a la masa, chuchuá. que ahora va a sacar una obra de teatro, tal vez venía y nos La, damos unas piñas. la masa, algo. el luchador. Sí. Ah, mira. Va a ser una obra de teatro, chicos. Mirá vos, Increíble. Pero, ¿a vos te gustaba chuchuá, no? Sí, me gustaba Sí. más Panam, supongo, que piñón Panam. fijo. Sí, lo veías a Sí, Panam. sí, Panam, Ah, sí. mirá. Tipo, tengo celos, estoy de los pelos, con peluca estoy de la nuca. Si Ah. soy tóxica es culpa de Panam. Mira, Ya te Bien. lo digo. mira, todo es culpa de Panam, en Perfecto. realidad. Pan American Airlines. Le mandamos Además, sí, también, seguramente, claro, sí, claro. sí. El chiste es por eso. Sí, sí, claro. Es irreproducible, tiene un montón de Hasta acá, prejuicios. claro, sí, hasta pero acá. es Panam por la línea aérea, la Ah, apodo. no sabía. Hasta acá, eso. sí, sí. Mirá vos. Sofovich. Sí, sí. Rules. Ah, Sofovich. Claro, era el hacedor de la apodo. Imagínate si fue Sofovich todo, ¿no? La carga que tiene ese sobrenombre. Bueno, muy bien. Que los cumpla, Félix. Bueno, hay que volver a trabajar. Sí, Bueno, hay que volver a excelente. trabajar. Sí, muy bien. Estamos con Fede Pasos. ¿Cómo va? ¿Qué nos ¿Cómo trajiste, está? Fede, hoy? Además de venir al cumpleaños. Lamento realmente traerla pálida. No. Porque No. estamos en un No. momento. Siempre ¿Qué? lo ¿No vas mismo. a hablar de Arnold Schwarzenegger, que hoy también cumple años? Siempre lo mismo. No vamos a hablar de holgorio, cumpleaños y emoción, sino Pucha. del yugo colonial que tenemos con la deuda externa, ¿no? Que esta semana, Me gusta. todos los días es realmente el condicionante que tenemos como país para poder convertirnos en un país productivo y progresar con decisiones soberanas, pero esta semana, bueno, estuvo más en la palestra por la visita de Georgieva, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que me llamó mucho la atención actitudinalmente lo que fue, escenográficamente lo que pasó con Georgieva. O sea, se sentó a dar una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y ella era la que respondía a las preguntas. O sea,
Era como si ella fuera la ministra de Economía o como si fuera la presidenta. Había preguntas que eran dirigidas a Caputo, las contestaba ella sobre el desarrollo del país. Es una cosa increíble, en realidad. Bueno. Totalmente. Y bueno, rememora escenas pasadas del país, ¿no? Si bien ya estamos nuevamente acostumbrados a la presencia del fondo en nuestras vidas desde que Macri volvió a adquirir una deuda muy cuantiosa con el organismo de crédito internacional, la Argentina tiene una larga historia de dependencia con el Fondo Monetario y eso es lo que vamos a repasar. De hecho, yo voy a proponer para esta columna el título que podemos poner en el Zócalo, que usó la revista Humor en los 80 de es un monstruo grande y pesa fuerte. Mirá. ¿No? Bien. En una etapa que, bueno, el FMI estaba representado con una persona que excedía de peso, más allá de la gordofobia de la época, era una representación más gráfica de lo que es el peso del FMI sobre la economía argentina. Sí, jugando con la canción de León Gieco, ¿no? De Solo le pido a Dios. Es un monstruo grande y pesa fuerte. Eso es el FMI en la historia argentina. ¿Cuándo fue, pregunta, adivina, adivinador, No estudié hoy, justo que la no estudié. última visita de un titular del fondo a la Argentina? ¿Antes que esta? Antes que esta. Y con Caputo. Con Caputo vino Lagarde a la Argentina, Sí, correcto. Christine Lagarde, que era titular Sí. del Fondo Monetario antes de No, Georgieva. Caputo no, el anterior. ¿Cómo se llama? No, dijo la última vez, no la primera. Ah, perdón. La Pero última vez, ahí antes hay, que hoy. pero ahí hay una arista, que es que no fue una visita del fondo a la Argentina, Ajá. sino que fue en el marco del G7. Ok, Ahí ok. la foto es esa. Ok. Claro. Y entonces- el FMI, ¿sabes lo que me acuerdo en lo personal? Bueno, me acuerdo de un montón de cosas, ¿no? Sobre todo por la edad que tengo y por la relación de Argentina con el fondo. Pero me acuerdo de una vez a Marcelo Bonelli diciendo: qué elegancia, Sí, claro. este titular del fondo. El Era un indio, se indio. llamaba Anup Singh, algo Sí, así. Anup Singh, sí. Llegaba y tenía un traje brilloso. Claro. A Marcelo Bonelli se le caía la baba comentando. Tremendo. Miren qué elegante. Mira qué bien, ¿no? qué Cómo vino, presencia, Qué pinta, ¿no? que yo, tipo, venía Qué cholulo. a chorearnos, además, el tipo. Y esto lo presentaban como algo que era buenísimo. Bueno, esa debe haber sido una de las Eso, últimas no sé. también, el indio. La última fue el alemán Kohler, El que alemán era Kohler. titular del Fondo Monetario durante la presidencia de Néstor Kirchner. Mira, Mirá. Tenemos la foto ahí del encuentro entre Mirá. Kohler y Kirchner en 2003, ni bien asumió Kirchner. Ah, ahí está. Ahí lo tenemos estrechándole la mano al entonces presidente, recién asumido Néstor Kirchner, y detrás el ministro de Economía de entonces, el pálido, como le decían, Roberto Labaña. Lo que pasa es que para nosotros, como país soberano, como pueblo que quiere desarrollarse y tener un país próspero con decisiones propias, esto es una foto virtuosa, porque sí, es la visita del titular del fondo, pero lo que le iba a decir Kirchner es: nosotros les vamos a pagar la deuda y les vamos a pegar una patada en el traste. te iba a decir, en esa foto le debíamos más o menos 11 mil millones de dólares. Sí, más ¿No? o menos. Más o Sí. menos, sí, atraso grueso haciendo memoria. Ahora, en la que vino ahora le debemos Sí, 10 muchísimo. veces más. Sí. Más de 57.000 palos con los intereses y toda esa cuestión. Cuenta la leyenda, cuenta el propio Kirchner, alguna que otra vez lo ha dicho, que él se enteró que en las propias oficinas de gobierno había una oficina del Fondo Monetario, ¿no? Tal era el Increíble. grado de dependencia cíclica, ¿no? El primer préstamo lo adquiere la Libertadora, ¿no? Pero el salto cualitativo lo da la dictadura, como en cada cosa que analicemos. Bueno, Como perdón, siempre. ¿te puedo corregir? Sí, por supuesto. La otra dictadura. Bien, la dictadura genocida 76-83. Claro, porque la Libertad era una dictadura. También Sí, es también, simbólico, claro. porque el Fondo Monetario había sido creado en el 45, 46. Exactamente, tras el acuerdo de Bretton Woods. ¿No? Claro, y Perón nunca tomó un crédito del fondo. No. Y se fue Perón y lo primero que hace cuando viene la primera dictadura, después de derrocar a Perón, es ir al fondo a pedirle guita. O sea, ahí mostrando un poco el carácter también de esa dictadura, ¿no? Sí. Es que si vemos, perdón Javier, si repasamos quiénes financian, ¿no?, la ciencia argentina, nos encontramos con los mismos nombres. Si vemos quién le pide guita al Fondo Monetario, nos encontramos con Claro, los mismos nombres. parece que hay algo, No hay un es tan patrón. difícil, muchachos, darse cuenta. Darse cuenta, ¿eh? La verdad no es tan difícil. Hay que ponerse un ratito nada más y googlear. Y ya ahí sacás una conclusión rápida. Sí, totalmente. Traje ahí un cuadro en el 2, te voy a pedir el cuadro número 2, que habla acerca del conocimiento que tiene la gente sobre el fondo y lo que representa. Porque si bien
En la actualidad, el fondo volvió a ser una presencia constante en la política de 2018 en adelante. Tuvimos algunos felices años en los que el fondo dejó de ser tema, ¿no? Entonces hay nuevas generaciones que por ahí no tienen tan en claro de qué se trata el Fondo Monetario, este organismo de crédito, ¿no? La pregunta es, ¿podría indicar si conoce al fondo y qué imagen tiene de él? Bueno, y ahí vemos en las distintas barras por género, por edad, por nivel socioeconómico y cómo era el conocimiento en las elecciones generales del 2023, ¿sí? Para las elecciones generales del 2023 el nivel de conocimiento era bajísimo. Miren. ¿Es el verde? Claro, el verde es el positivo. Claro. Es el conocimiento positivo. Y el negro es el desconocimiento. Mirá. Digamos, Mirá. ¿no? Bueno, de hecho, el 50% de los jóvenes creen que es una buena noticia que el Fondo Monetario esté en la Argentina, ¿no? Debe ser parte de la misma encuesta. Del total de los encuestados, el 53% desconoce al Fondo Monetario Internacional. Claro. Bueno, es lo que, claro. Es un número muy alto, es más de la mitad de la población según esta encuesta, ¿no? Mira, me acordaba de algo, ¿no? Perdón, que voy a hacer una referencia personal. La primer pintada que hice en mi vida, no al FMI, en la pared de una fábrica, de la Castelar, una textil. Qué vértigo, año ¿no? 1982. Qué vértigo. 1982. Dictadura todavía. Dictadura. Al fin de la dictadura, o sea, ya se iba y empezó la militancia como más activa, más visible. Sí, Antes y no fue era con visible. pincel, no con aerosol. Fue con brocha. Con brocha, claro, porque el aerosol vino después. Con Ferrita en un Citroën y Sí. llevábamos los baldes en el baúl del coche, lo hice mierda, pobre el Citroën. Pero no se la bancaba. Sí, ¿no? obvio. Pero me acuerdo de eso, no, la primera pintada, no al FMI, era central, o sea, era no a la dictadura, no al FMI, era muy parejo y todo el mundo sabía lo que era el FMI en ese momento. Claro. Y teníamos la mayoría una visión negativa. Ahora, si el desconocimiento de el FMI, por lo menos por el nombre, sucede a estos niveles, imagínate lo que debe suceder en la población con el objetivo del FMI. ¿Para qué está? ¿Cuál es el rol geopolítico que cumple el FMI? Ahí es donde la cosa se pone espesa y donde se pone compleja. Por supuesto que si hay desconocimiento del tema, nunca es culpa de la gente, nunca es culpa del pueblo ni de los ciudadanos, sino de los medios de información y de difusión y, bueno, al gobierno no le vamos a pedir nada porque es un agente del Fondo Monetario, que no difunden el verdadero propósito del FMI. ¿Y podemos hacerlo nosotros? Si mucha gente no sabe qué es el FMI, ¿podemos explicarlo brevemente? ¿Qué es? ¿Para qué funciona? ¿Quiénes son parte? La gente, esta Georgieva que nosotros hablamos, ¿es una simple empleada de...? ¿Cómo sería eso? Sí, ¿Qué yo- representa? Yo creo que los nombres propios van cambiando con las épocas y mucho no dicen más que su rol, en este caso gerente del FMI. Es más importante pensar cuál es el rol que cumple el Fondo Monetario Internacional en la actualidad. Podemos sacarnos el problema de encima y decir que es simplemente un organismo de crédito que está compuesto principalmente por Estados Unidos y por otros países de los países centrales que lo que hacen es ofrecerle préstamos a los países que no cumplen con determinados requerimientos económicos, que están en crisis económica o que necesitan Eso la parece que plata está y bien. demás. Eso Eso parece parecería bueno. que está bien. Claro, una Está ayuda bien. financiera, lo decíamos Claro, tenés ayer. un problema. Cada país miembro abona una membresía, de ahí se junta una guita y lo estoy resumiendo, ¿no? Y en algún momento que algún país necesita, el FMI presta para salir de un problema, por ejemplo. Pero cuando nosotros vemos... Esto era la idea original. Claro, que... Me estoy chupando el dedo. Claro, cuando nosotros vemos que estas deudas en muy poquitos casos verdaderamente se pagan y que lo que hace el Fondo Monetario a cambio de esos préstamos es imponer condiciones leoninas, ¿no? Que bajo la mascarada de que un país no tenga déficit fiscal, que tenga superávit y demás, justifica una serie de ajustes cíclicos, uno empieza a pensar que quizás el negocio del fondo no es que la deuda se pague, ¿no? No es cobrar esa deuda. ¿Para qué quiere Estados Unidos y Europa que le paguen en dólares cuando ellos son los que imprimen esas monedas, ¿no? ¿En qué se le paga a estos países? Bueno, posiblemente en especias, ¿no? En recursos naturales, en contratos sin aranceles. Sí, privatizaciones, ¿no? Exactamente. Etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. No, yo creo que ahí me parece importante algo que contaba Fede sobre el tema de que el FMI tenía, por ejemplo, oficinas en el Ministerio de Economía de la Nación. En realidad lo que pasa con el fondo es un acuerdo entre naciones
Y lo que hace es determinar políticas económicas. Entonces vos cuando firmás, no firmás nada más que le vas a devolver la guita, sino que vas a seguir los consejos del Fondo Monetario Internacional. No seguir esos consejos, o sea, desobedecer al fondo, es una falta como grave en el concierto internacional de las naciones. No es un tema menor. Empiezan las sanciones. Bueno, eso lo pueden contar bien, lo que pasa con los países con sanciones, lo pueden contar bien Rusia en la guerra, Cuba, Venezuela, Sí, etcétera. Grecia. Cuando no cumplís, Grecia, cuando no cumplís, tenés sanciones. Cuando vas a pedir guita a otro lado, los intereses son el doble. Bueno, tuve una serie de cuestiones. Pero lo que hacen es determinar política económica. Y me parece que la mejor manera de entenderlo es entender qué pasó con Kristalina Georgieva después de dar esa conferencia de prensa junto a Caputo el otro día. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? A vaca muerta. Fue a Vaca Muerta. ¿Por qué fue a Vaca Muerta? Y porque ahí están los recursos naturales que ellos quieren y los sienten propios. Dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es, para obedecerme a mí, es exportar recursos naturales, que es lo que les interesa a ellos. O sea, entonces también le dice, no desarrollen centrales eléctricas, eso es un gasto, centrales energéticas, nucleares, eso no. Ahí están gastando guita. Ustedes, la plata que hacen, me tienen que pagar a mí. Cuando sale el petróleo de acá y le van a pagar, una parte es la garantía para nosotros. O sea, determinan la política económica a través de esos consejos que van dando. Entonces, ¿qué es el Fondo Monetario? Un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. Sí, se lo termina, si no es que fue así, digamos, de un inicio, se lo termina apropiando Estados Unidos, ¿no? El Fondo Monetario, si es que no fue una jugada exclusivamente de Estados Unidos, sospecho que algo de eso debe haber también. Y vos pensás que cuando se crea es después de la guerra, Sí, ¿no? sí. Los dos bloques. Sí, tal cual. Es un producto de la Segunda Guerra Mundial en el cual Estados Unidos emerge como la principal potencia del mundo y que se establece al dólar como el patrón universal para medir las monedas y las reservas de los demás países. O sea, es claramente un ejemplo de la dominación que tiene en distintos países del mundo. Argentina es uno de los países más paradigmáticos en relación con las deudas del fondo. Se estudian especialmente. Y tiene, distintas etapas, ¿no? Hay dos momentos de fuerte impulso de la deuda externa de Argentina con el fondo. El primero, como decíamos, es la dictadura genocida del 76-83. Sabemos que durante gran parte de la dictadura el ministro de Economía fue José Alfredo Martínez de Oz, un hombre de la banca, que en ese momento formaba parte puntualmente de la banca suiza, pero que pertenece al poder financiero. Sabemos que en ese momento el país cambia la estructura, la matriz productiva del país. Pasamos de ser un país semi-industrialista a un país financiero, de valorización financiera, en el que el fondo tomó cartas en el asunto de manera muy importante, marcando cuáles eran las políticas del país. Alfonsín no se desendeuda. Siempre recomendamos la lectura de Memoria del Quinto Piso, que es de Juan Carlos Torre, que era un asesor de Surruil, que cuenta, de qué se trata la permanencia de los emisarios del fondo sobre las decisiones del Ministerio de Economía, profe. Dos cosas cortitas. Porque también, era tan importante, era tan vital. Esa pintada, te decía, del 82, tenía un montón de significado. Y lo que me acordé es que Argentina, cuando llega la dictadura, la última dictadura cívico-militar, empresaria, en marzo del 76 debíamos 7.000 millones, 6.900 millones de dólares. Cuando se fue debíamos 43.000. Ahí tenés. De 6.000 a 43.000. Por eso era tan importante. Y después me acuerdo otra imagen de quién era el jefe de Torre. El primer jefe era Bernardo Grispun, el primer ministro de Economía de Alfonsín. Grispun se va porque no aceptaba la forma de trato incluso del Fondo Monetario. Era muy prepotente. Venía y decía, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Y Grispun decía, no vamos a hacer eso. No podemos porque si hacemos eso, si yo destruyo, el sistema nuclear, me pasa esto. Bueno, el fondo era muy arrogante. Y lo que cuentan, no sé si Torre lo cuenta en el libro, la verdad no lo leí el libro, lo quiero leer. La anécdota es una discusión donde el fondo le quiere imponer condiciones y Grispun lo que hace es sale del escritorio y se baja los pantalones. Y dice, sí. Pero además, lo que me están pidiendo es esto, le dice. La cuenta. Sí.
Eso Sí, es lo que dice quedan Greenwood. culo de verdad. Quedan culo de verdad. No, en no. el ministro de Economía de la Nación. Bueno, obviamente el poder lo hizo rajar a Alfonsín. Dijo, rajá al ministro. Sí, claro. O sea, rajá a ese tipo que es un loco. Bueno, mi saludo para el señor Gris. Grispun era un tipo que venía del radicalismo de Ilía, era un viejo radical en ese momento que representaba otros valores y bueno, fue reemplazado por Juan Vital Zurril, que era más un técnico, ¿no? Un Claro, economista así se lo de los vendió, que claro. van a venir Un después. tecnócrata, Claro. Después vienen los 90 y el Plan Brady, ¿no? Bajo el consenso de Washington, Argentina vuelve a contraer deudas con el fondo a cambio de vender las joyas de la abuela, sobre todo YPF. Esto se expresó en documentos internos, no se dio a conocer a la población, ¿no? Mirá, no cuál sabía era eso. el intercambio de Como Argentina siempre. con el fondo. Como siempre. Claro. Con Como Macri ahora. pasó lo mismo. Bueno. Con Macri, cuando vos querés leer el acuerdo, no sé, no es fácil encontrarlo. No sé si existe, mira lo que te digo. En los 80, 90 y antes también, el fondo no se mostraba tanto con sus caras visibles como lo hacen ahora. Ahora, como decía el profe, la imagen de Georgieva visitando Vaca Muerta es bien representativa y el que no quiere entender es porque, el que no lo entiende porque no lo quiere entender. Tal cual. Lo que significa eso. En los 90 era una cuestión más solapada. De hecho, hay una persona llamada... Claro, porque nos molestaba. O sea, por eso lo escondían. Porque realmente había una sociedad que le molestaba eso. No quería que vengan de afuera a decirnos lo que teníamos que hacer y encima afanarnos todo lo que tenemos. Digamos. Pero la verdad es que nosotros estábamos orgullosos de YPF. A mí me cuesta mucho. Bueno, lo conté el otro día. Sí, sí, claro, No, me claro. cuesta incluso echar Claro. nafta ya de YPF. ¿Viste? Lo veo, cada vez que lo veo a estos, si sé que lo están entregando, están haciendo todo eso para entregarlo. Claro, totalmente. Pero además, el ejemplo argentino, tristemente célebre, fue muy paradigmático en el mundo para lesionar la imagen del Fondo Monetario ante el mundo. No es un organismo prestigioso el Fondo Monetario, y ni respetado. Porque, bueno, en el mundo, sobre todo, primero desde las intelectualidades, desde las academias, desde las organizaciones de trabajadores y demás, se fue adquiriendo conciencia de cuál es el verdadero objetivo del Fondo Monetario. Y Argentina en eso, por la negativa, pero contribuyó mucho en ese ejemplo. Por eso es tan increíble que hayamos vuelto a caer. Por eso decía que el otro gran momento de impulso de la deuda es el préstamo de Macri, ¿no? En 2018. Tremendo fue. Bueno, y eso muestra también cómo manejan la economía estos tipos. O sea, son unos brutos, es tremendo lo que hacen. O sea, nosotros teníamos un país funcionando en 2015, llega Macri y de repente pide el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Eso por qué? Porque manejaba para el orto la economía. Porque la verdad es que no vivíamos mejor que antes de que asuma Macri. Entonces quiere decir que el manejo de la economía era tan horrible que tuvieron que pedir el préstamo más grande del mundo para poder más o menos sostener las cosas. Igual se les desbarrancó a los 6 meses, pero... No, y aparte que las generaciones futuras se arreglen, como Claro, ¿quién va a pagar y en préstamos qué 100 momento años de tanta plata? Caputo y además el préstamo al Sí, fondo. porque para Argentina es lesivo de ver tantos miles de millones de dólares, pero a los Estados Unidos no le importan esos miles de millones de Claro. dólares. Insisto, son ellos los que imprimen esa moneda. Estados Unidos lo que quiere es cobrar en especias, en esa dependencia incontinuada. Entonces, cuando nos hablan de miles de millones y de cifras que no podemos ni escribir en un papel, no es tan importante la cifra. Y ahí estamos, ¿no? También en otro gran debate que si hablamos del fondo no nos podemos meter, no nos podemos dejar de meter, aunque sea superficialmente, que es el tema de que la deuda es ilícita, ¿no? Fue contraída a espaldas del Congreso, en este segundo caso. En el primer caso, bajo una dictadura militar, ¿no? Entonces, si la deuda es ilícita, ¿qué se hace con la deuda? No se debería pagar. No, claro. No, pues claro, porque, a ver, digo, para ver gráficamente, o sea, te apuntaban con un fusil en la cabeza y tomaban el fondo, y tomaban el préstamo, porque eso es lo que nos pasó. O sea, vino una dictadura, nos puso, bueno, voy a protestar. Cuando protestabas y automáticamente o te mataban o eras desaparecido. Entonces, en el derecho, si a vos te pasa una cosa así, no es lícito. O sea, si viene un tipo por la calle y te dice, Exacto. te pone un revólver en la cabeza y te dice, firmame este cheque, vos tenés que ir después a la justicia y decir, che, mire, la verdad, el tipo me apuntó con un arma. Yo no le debo esa plata a ese tipo. Entonces, bueno, acá no pasa, es muy difícil que en el derecho internacional se nos dé la razón en algo así, ¿no? Sí, de todos modos, jurisdicción hay.
Estados Unidos en 1889, nos vamos allá lejos ahí hace tiempo. Jurisprudencia, sí. Hay jurisprudencia de que Estados Unidos le perdona una deuda a Cuba que estaba por independizarse por haber sido contraída con España, no con ellos, ¿no? Claro. Que era el país colonial. Entonces había sido una deuda impuesta. Estados Unidos reconoce que Cuba no tiene que pagar esa deuda. Ah, está bien eso. Después entra la Amable. política, digamos, ¿no? Porque la historia argentina lo que demuestra es que el ejemplo virtuoso es el de la reestructuración de la deuda y la de pagar esa deuda para sacarte de encima el fondo, ¿no? El que gana es el que se saca de encima el fondo. Argentina encontró la forma con Néstor Kirchner en un momento que económicamente era virtuoso, de fuerte crecimiento económico después de la gran crisis del 2001, y Argentina se desendeuda y el Fondo Monetario pasó a ser un recuerdo del pasado. Tenemos un material de Kirchner en 2005 anunciando el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. A ver, Sí, que lo hace junto a Brasil, ¿no? También. Y terminando Digo, el como año, detalle. claro. Dijimos que queremos volver Paralelo. a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años. Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ello. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Volvamos, Se terminó. podemos volver. Tenemos decisión soberana. Vos sabés que- 50 años, no me acordaba Sí. de eso, claro. 55-2005, exactamente los 50 años de la conversión al fondo. No lo vamos a ver hoy porque no vamos a llegar, pero había traído para compartir hoy, no sabiendo, Fede, que ibas a hablar de esto, un informe que realizó sobre la deuda que tomó Macri, la Auditoría Nacional de la Nación. ¿No? Hizo un informe, hizo un video para explicar lo que pasó y yo acá me resalté un par de cositas como para que tengamos en cuenta lo que dice ese informe que se hizo en el 2023, ¿no? Para que a ver si lo encuentro. Mira, Viendo justo ese video de lo perdí. Néstor, pienso qué lindo tener para celebrar por tu país algo más que un partido de fútbol, ¿no? Como esos logros. Claro. La emoción debió haber sido Bueno, no sé, muy linda. el informe dice, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que más me impactó, que hay una parte del préstamo que llegó a la Argentina que no está registrado en ningún lado. O sea, creo que es Claro. el segundo y el tercer tramo, si no me equivoco, no está registrado, entonces no se sabe No dónde se sabe. fue. Y que parte de esa guita se utilizó para financiar la bicicleta financiera ¿de quién? De nuestro querido amigo Caputo. Y ¿no? vos, Tavo, hablabas de Lula, hablabas de Brasil. Tenemos también un archivo de Lula hace pocos años hablando del peso del Fondo Monetario sobre las economías americanas. E nós aqui precisamos ter claro o seguinte: aquilo que teremos o foi seguinte, criado lo que se depois creó da Segunda Guerra Mundial, Después de la Segunda as Guerra, instituições de Bretton Woods não instituições de funcionam Bretton mais Woods e já não não atendem mais às aspirações sirve las e nem aspiraciones e os intereses da interesses da sociedade. Vamos deixar claro que o Seamos claros, FMI que el FMI deixa deja muito a mucho que desejar naquilo que as pessoas lo que la esperam gente do FMI. espera del fondo. E muitas vezes bancos, os a bancos menudo emprestam prestan dinheiro e esse dinheiro y el emprestado é o prestado es resultado da resultado de falência la do quiebra del Estado. Estado. É o que estamos vendo na Esto es Argentina lo que estamos hoje. viendo hoy en la Argentina. A Argentina, da Argentina, forma mais de la manera más irresponsável do mundo, irresponsável del o mundo, FMI emprestou o FMI 40 emprestou bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares, para um senhor que era presidente. que foi presidente. Não se sabe o que ele fez se com o sabe o que dinheiro. hizo con el dinero. E a Argentina E a hoje está Argentina passando uma atravessa uma situação situação econômica muito muito difícil, porque não tem Que dólar no nem tiene para pagar o dólares, FMI. no tiene Re- dólares ni para pagar con el Fondo Monetario. Recordemos Tremendo, no me acordaba de eso. que Macri dice que esa plata se usó para pagar deuda que había generado el kirchnerismo, ¿no? Lo que sucede es que hay archivos de uno de sus ministros de Economía, como Duhovne, que se lo ve en dos oportunidades mínimamente decir que recibieron un país sin deudas. Una Sí, claro. en una clase abierta de economía y otra, que es la menos difundida,
cuando Duhovne viajó a Davos. ¿Se acuerdan? Vieron que la derecha se Apenas muere. asumió, fueron a No, Davos, se, sí. se derrite por estar en Davos. Bueno, en Davos también Duhovne dijo que la Argentina no estaba endeudada. Ni las empresas, ni las familias, ni el Estado, ¿no? Entonces, bueno, se apalanca Macri en una mentira, como suele hacer la derecha. Déjame destacar a nivel historiográfico, ¿no? A nivel de quienes escriben la historia, porque hay mucho para leer respecto al fondo, se escribió mucho porque es una cuestión central y nodal de la dependencia de nuestro país. La figura de Alejandro Olmos, ¿lo tienen? Sí, Alejandro Olmos Gaona, algo así, sí. Sí, Alejandro Olmos Gaona es el hijo que se encarga también de escribir mirá, y de sobre ese difundir tema, claro. mucho Alejandro. sobre la obra de su padre, que es un caso único en el mundo. Es una persona nacionalista que adscribió al peronismo con sus críticas en su momento. Era discípulo de José Luis Torres, que es también un pensador nacionalista, escritor del diario Crítica de Botana, que es quien acuña la frase década infame para la época previa a la Revolución del 43. Este Alejandro Olmos estudió la deuda externa, se agenció de material, documentos, legajos que presentó en la justicia en más de una ocasión. La justicia no le hizo lugar hasta que finalmente le terminó haciendo lugar en algunos casos, porque fueron querellas varias y múltiples a lo largo del tiempo, de fines de los 80, los años 90 y demás. Los publicó en un libro de 1989 que referencia a la película de Woody Allen y dice todo lo que usted siempre quiso saber de la deuda y se lo ocultaron. Pero es un caso único del propio país querellando al Fondo Monetario Internacional, sin éxito, pero querellándolo. Él querellaba al fondo, ¿no? Al fondo. No a los gobiernos. Exactamente, exactamente. Sobre las características espurias de la deuda. El trabajo de Alejandro Olmos no está muy difundido, pero vale la pena mencionarlo y vale la pena revisarlo realmente como un tipo que hizo un aporte enorme, no solamente para nuestro país, sino para desprestigiar al fondo en el mundo, que eso es algo que de carambola, en el caso de las políticas de carambola, pero en el caso de un pensador nacionalista como Alejandro Olmos, logra la Argentina, desprestigiar al fondo. Lamentablemente, las decisiones políticas de dependencia con este organismo de crédito, entre comillas, continúan. Pero lo que es el Fondo Monetario Internacional en el mundo ya se sabe. Fede Pasos, pasó por Data Diario. Gracias, Fede. Nosotros vamos a un pequeño corte, muy chiquito, con los virales del día. Dale.